Hola, hola, buen viernes. Bueno, acá estamos una vez más en vivo, entrevistando a las egresadas, ya maestras certificadas de la formación en el ECA Movimiento Inteligente, personas que te hemos ido presentando para que conozcas a esta maravillosa comunidad, en donde, bueno, tenemos a gente con más experiencia, con menos experiencia. Y hoy quiero presentarte a Silvia de Lucas, que veo que ya está por ahí. Ya te invito, Silvia, quien es una de las egresadas de nuestras primeras generaciones y que, bueno, es un placer siempre conversar con ella, que viene de una historia muy interesante que hoy te va a contar. Así que ahí, Silvia, te mandé la invitación. A ver si te sale. Mientras tanto, les cuento que hoy es el último día para que se registren a la formación multidimensional somática gratuita. Esta formación multidimensional, que consta de 6 capacitaciones completamente gratis, y que este es un curso previo a quienes quieran certificarse en el ECA Movimiento Inteligente, conocer más sobre el ECA Movimiento Inteligente y, por supuesto, a través de estas historias, a través de varias iniciativas que tenemos, a través también de realidades transformadas, de la serie web en donde ponemos el highlight de nuestros alumnos egresados. Hola, Sil. Hola Lea, ¿cómo estás? Bien, muy bien. ¿Y tú? Qué alegría verte. Un placer como siempre. No te veo, no sé por qué. No me ves. Algo he tocado, algo Bueno, yo he sí te veo. tocado. Bueno, Bueno, mientras vos me veas, está sí, bien. ya estamos saliendo las dos. ¿Cómo estás? Todo muy bien, Lea, todo muy bien. Qué Como bueno. siempre, un placer hablar contigo. Qué bueno. Aquí, bueno, ya nos vimos un poquito, pero siento que igual hace mucho que no te veo. Me da mucha alegría verte. Silvia, ¿tú eres maestra desde el 2017 o 18? Desde el 2017, Desde el en el 2017, 2017 cursé la certificación. una de nuestras pioneras, más pioneras, así que han pasado ya muchos años y yo sé que tú te dedicas mucho a movimiento Exactamente. inteligente, ¿cierto? Que es tu profesión, el centro de tu profesión. Así que me Sí. gustaría que me cuentes en este proceso de 6 años ya impartiendo clases, ¿cómo ha ido evolucionando tu propia profesión desde que egresaste? ¿Cómo ha ido tomando otro significado los recursos que has aplicado que aplicas en el día a día, que aprendiste en la certificación? Porque yo siempre digo que este es un trabajo de ir para adentro, ¿no? De ir más en profundo en todo lo Así que es. hacemos. Tú has tenido el tiempo y la práctica, porque sé que das muchísimas clases, para hacer esto, así que me encantaría escuchar tu experiencia. Bueno, realmente es un proceso de mucha intensidad y bueno, claramente es un proceso donde comenzamos por uno, o sea, yo he comenzado por conocerme, por escucharme, eh, por tener otro vínculo conmigo misma y fue realmente a través de estos años una evolución que se va dando de un modo natural. Creo que es una de las características más ricas, ¿no? Que deja la formación de movimiento inteligente, en tanto y en cuanto ese proceso en que uno desarrolla la conciencia te va permitiendo cambios. Y esos cambios se van haciendo cada vez más profundos, ¿no? Entonces, impactan en lo personal, impactan en lo laboral. Yo soy una persona muy estructurada, que la estructura está bien la organización, pero claramente a veces hay que aflojar un poquito esa estructura para poder conocerse más, para poder tener otro vínculo con el cuerpo, con las sensaciones, con las emociones que uno tiene, ¿no? Para dejar fluir un poquito la vida y a través del movimiento del cuerpo fui teniendo esa posibilidad de dejar fluir ese diálogo interno, ¿no? Que me permite para conmigo y para con los demás tener un feedback diferente, ¿no? Es como que todo fluye de otra manera.
Qué bonito, Silvia, y me gusta lo que decís porque el tener esta capacidad constante es lo que al final de cuentas nos permite autoactualizarnos, porque a veces creamos o llegamos a una imagen de nosotros mismos que, bueno, 6 meses, un año, 3, 6, 10 años después, ya no es la imagen actual. Exacto. Esto requiere una actualización, pero saber cuál es esa actualización requiere tener la capacidad de vernos, de conocernos, de escucharnos y de tener este diálogo constante que tú decías. Sí, realmente se hace un cambio muy interesante a partir de, fundamentalmente, del equilibrio que se logra en el sistema nervioso, ¿no? Yo creo que eso permite el poder equilibrar el sistema nervioso, un desarrollo de la conciencia mucho más puro, mucho más genuino. Eh, y en particular, a mí me pasaba que yo tenía como una búsqueda constante, ¿no? Siempre me gusta lo mejor de cada cosa, soy muy perfeccionista en la búsqueda de mis formaciones, de todo lo que emprendo, mismo en lo cotidiano, ¿no? Desde lo más chiquito a lo más grande, y realmente esa búsqueda se sació cuando hice la formación, que no, para mí es un detalle muy importante porque completó todos esos huecos que yo percibía después de haber estudiado muchas cosas, de haberme formado a lo largo de los años. Yo hace 15 años que me dedico a la salud del cuerpo, al equilibrio emocional, pero ahí fue cuando en verdad se sació esta búsqueda, desde la tranquilidad, ¿no? Desde eh, saciar esa búsqueda interna que llenó esos espacios con respuestas, pero con respuestas empíricas. Y cuando uno lo prueba en uno, claramente lo puede volcar al otro, ¿no? Todo lo que uno vive con uno es más expansivo luego. Sí, qué bonito, Silvia. Mira que ahorita tuve una sesión de las mentorías individuales antes de venir acá contigo y era la primera vez que tenía a esta persona, una mujer también con un recorrido muy grande, y ella me decía, yo nunca me había quedado en nada y hace 10 años que practico movimiento inteligente, ¿no? Ahora tiene el contacto personal conmigo, pero que practica a través de distintos cursos. Y esto es algo que recibimos mucho, ¿no? ¿Cuál es esa missing piece, dicen en inglés, ese ingrediente faltante para muchos profesionales del bienestar, o como es el caso de esta persona con la que trabajé hoy, que no se dedica al bienestar, ella es ambientalista, pero era ese ingrediente faltante en su vida para su propio bienestar, Totalmente. ¿no? Y yo creo que Movimiento Inteligente y la certificación es una de las cosas más importantes que ofrece a quienes somos buscadores de corazón. Cuando nos tocamos y nos encontramos con esto que es tan único y tan integrador, volvemos a ello, ¿no? Y justamente yo creo que es por lo que hablábamos al inicio, de que nos propone un espacio profundo, nos propone un espacio donde tenemos los recursos para ir cada vez más adentro a estos lugares inexplorados de nosotros mismos. ¿Cuáles han Sí. sido esos lugares inexplorados tuyos que has ido mapeando y reconociendo? Eh, bueno, yo he descubierto muchas cosas a lo largo de estos años y bueno, la verdad que una más rica que otra, pero para que la gente lo comprenda en el detalle de lo cotidiano, por ejemplo, a mí me gusta mucho leer y si yo hago una sesión de movimiento inteligente y luego leo, tengo mucho más poder de concentración, por ejemplo. Puedo disfrutar mucho más de la lectura. Es muy distinto a si pasa todo el día en las actividades cotidianas y tomo el libro y no tengo la misma calidad. No tengo la misma calidad de conexión con eso que quiero hacer. Y esto me pasa con todo. Me pasa en el hablar con otra persona, en el poder, en el estudiar. Hay cosas que estudio por hobby, que a veces son complejas, y yo, por ejemplo, estudio checo y realmente cuando hago movimiento inteligente me doy cuenta que el nivel de comprensión cambia. Entonces, es una herramienta absolutamente completa para todo, ¿no? Y realmente me ha sacado de esa, volviendo un poquito a
de llenar esos vacíos y de la búsqueda interna me ha sacado de esa incertidumbre que te provoca esa búsqueda y que de algún modo, de algún modo te da como un miedito y te pone en alerta, y en verdad es como que se hace una serenidad que te lleva a un disfrute, y ese disfrute es mucho más profundo. Eh, y de hecho lo veo también en las clases, ¿no? O sea, me ha pasado este año de trabajar con un grupo de embarazadas, por ejemplo, donde han podido enriquecer la conciencia y sentir el embarazo desde un lugar mucho más presente, ¿no? Desde poder conectarse con la presencia de su bebé desde otro lugar. Y realmente son regalos maravillosos, que no lo da otra disciplina, el No, movimiento con la conciencia, ¿no? exacto, y esto de la presencia que es fundamental, ¿no? Y tú pones este ejemplo de leer, que parece algo, bueno, muy simple, pero que refleja la presencia con la que podemos estar en la vida cotidiana, que es lo que tanto nos hace falta, Exactamente, porque parte importante de todos los conflictos relacionales que vemos hoy por hoy, de la gente que se siente que no es vista, que no es escuchada, es porque no estamos presentes. No podemos exacto. ver y escuchar ni a mí ni al otro cuando no estoy presente. Entonces, esta idea de practicar la presencia en cada pequeña acción, que es una idea, por supuesto, que no es nueva, que no es exclusiva, pero que es difícil de conseguir y que con la práctica de movimiento inteligente la puedes conseguir de una forma mucho más espontánea y, Sí, y es una presencia sutil pero constante. Quiero exacto. resaltar esto porque hoy por hoy en el desarrollo personal parecería que las experiencias estáticas y las experiencias que son una bomba de dopamina, ¿no? Y una bomba de felicidad y alegría que luego caen y traen la resaca subsecuente, parecería que se busca vivir en ese estado, y ese estado no es un estado que nuestro propio sistema nervioso pueda sostener todo el Exacto. tiempo, pero el estado de gracia, el estado de presencia, el estado de apertura, sí es un estado que podemos sostener mucho más, es un estado mucho más sutil, y es un estado que habla de una madurez en nuestros procesos y desarrollo. ¿Cómo ves tú cómo alcanzan tus alumnos Exacto. estos estados? Porque a partir de ese equilibrio, a partir de esa profundidad es donde uno puede leer las sensaciones de otro modo, ¿no? Es como que puede obtener más información. Me pasa también que trabajo con un grupo en un instituto de educación deportiva de alto rendimiento, donde al comienzo es como que, claro, cuando yo llego, los deportistas es como que, bueno, pero estamos entrenando y entrenamos un montón, ¿qué puede mejorar, no? Y, y ahora me dicen, realmente tengo otro manejo del cuerpo, tengo mejores resultados, evito lastimarme, me doy cuenta de prevenir en el movimiento, de hacer un movimiento controlado, un movimiento sano, un movimiento cuidado, porque tengo otra conciencia de mí. Entonces, el manejo corporal es diferente y realmente notan esa diferencia. Y la verdad que eso es maravilloso porque están evitando lesiones, están teniendo mejores resultados y bueno, claramente es una práctica en el día a día de mejorar ese diálogo interno. Exacto. Y esto que es hecho en el deporte y en las artes también, ¿no? Tiene el paralelo con lo que hablaba del desarrollo personal. Se cree que solo lo que es grande, que solo lo que es explosivo, que solo lo que es Exacto. de gran esfuerzo va a tener un impacto en mi rendimiento. Y eso tiene su lugar y es importante, y según el deporte más o menos importante, pero también tiene un lugar la conciencia por el movimiento para hacer esos pequeños, grandes ajustes que hacen Sí, una diferencia real. sí. Tengo una alumna que yo con ella trabajo de forma personalizada, en forma individual, y ella baila, le mando un beso a Nati de Uruguay, y ella baila y divinamente, y ella me dice, desde que hago movimiento inteligente contigo, no,
tengo otro cuidado de mi cuerpo, sé hasta dónde puedo exigirme, hasta dónde puedo bailar para poder seguir disfrutando de la danza y no lastimarme, ¿no? Y eso hace un cambio en lo cotidiano. Sí, así es. Silvia, y cuéntame, porque tú tienes una práctica profesional tan amplia, cuéntame cómo es un día en tu vida como maestra de movimiento inteligente, que puede una persona, sabes, que puede abordar a bailarines, a deportistas, a mujeres embarazadas. Cuéntame cómo es así Exacto. a grandes rasgos tu práctica profesional. Bueno, yo doy clases online y doy clases presenciales en grupos o personalizadas. Eh, Cuando es algo así en particular, alguna persona individual, Movimiento Inteligente nos da la posibilidad de preparar programas personalizados para el área, que la persona esté, sea una bailarina, sea un deportista, sean madres o padres de familia. Entonces uno puede preparar programas personalizados y de hecho, bueno, voy dando clases ya sea grupales o individuales y a su vez personales o online. O sea, me manejo ampliamente durante la semana en distintos horarios, mismo con otros países, teniendo la posibilidad, es un abanico prácticamente infinito, ¿no? Porque las posibilidades incluso de trabajar con gente que ha tenido alguna lesión y poder recuperar a través de la conciencia del movimiento, es prácticamente un abanico que no se puede casi terminar de detallar todas las posibilidades que tiene y que es muy variable porque la vida va presentando distintas, distintas situaciones con las que uno puede trabajar. Como hablábamos la otra vez, Lea, cuando te comenté de la chica que había tenido una cirugía grande en el pie y que trabajamos sobre eso, recuperar la movilidad de una pierna, de un brazo, o sea, problemas con manguito rotador. Es una constante donde los alumnos sienten el alivio en distintas áreas o se preparan para disfrutar más del movimiento o simplemente disfrutar más del día a día en lo cotidiano, porque, por ejemplo, en mi vida personal, en cuanto a mí se refiere, a partir del movimiento inteligente yo disfruto de otra manera del día, de mis actividades, de mi familia, de mis conversaciones, de mi escucha con el otro, entonces todo tiene otra calidad. Qué bonito, Silvia. Y quiero resaltar entonces cómo tu paso por la formación, ¿no? Ah, sumó a todas las herramientas que, como bien dices, traías 15 años dedicándote al bienestar, sumó la posibilidad de trabajar con un rango de personas muchísimo más amplio, porque estamos trabajando directamente con el sistema nervioso de las personas. Exacto. Entonces, eso, y de la forma en que impartimos las herramientas en la certificación y sobre todo el proceso personal, porque esto es algo que se encarna y no que se repite, te abre mucho ese abanico y te da la posibilidad de trabajar, como tú bien decías, con un rango enorme y además como enseñamos a dar clase presencial, grupal, individual y online, entonces eso también suma muchísimo a las posibilidades Totalmente, para la formación de los profesionales. totalmente. Y te diría que no solo sumó herramientas, porque así realmente suena como muy poco. Eh, el cambio fue 360 grados, porque incluso de todo, me cambió todo lo que yo venía haciendo también, porque todo lo mejoró, o sea, mejoró todas las herramientas que yo ya tenía o todas las disciplinas que trabajaba, pero el cambio fue muy importante, no solamente desde la expansión, sino desde la calidad, ¿no? El poder hacer lo que hacía de mejor forma también. Qué hermoso, gracias Silvia y gracias por aclararlo, porque sí es cierto, porque vivimos en una época en donde todo el mundo usa las palabras correctas y parece que las palabras ya no significan tanto, ¿cierto? Cuando uno habla de herramientas poderosas, esto se puede escuchar de la boca de personas que no tienen experiencia, que no tienen procesos profundos, que no tienen las experiencias y las vivencias de primera mano, sino de segunda mano. Exacto. Y bueno, siempre es bueno aclararlo. El otro día me pasó algo, hace unos días atrás, me pasó algo muy gráfico, ¿no? Con esto que estamos diciendo, que me convocaron de una empresa para dar unas clases, entonces fui y en la primera clase, cuando la gente termina la práctica, nosotros siempre cuando terminamos la sesión hay una devolución, hay
contar cómo se sienten, qué es lo que han experimentado, y se sentaron en sus colchonetas, en sus mats, y se hizo un silencio, o sea, ya venía el silencio de la sesión, pero se hizo ese silencio, yo les pregunté cómo estaban, se hizo un silencio, y se miraron, ¿no? Como diciendo, no puede ser real esto. Y entonces, sí, digo, ¿qué pasa? Y dice, es que no puedo creer cómo me siento, ¿no? Y se empezaron a comentar, y bueno, la verdad que fue muy bonito, ¿no? Porque yo les decía, bueno, es eso, disfrútenlo. Y esto es lo que se puede lograr cada día. Entonces, la práctica de ese bienestar es lo que siempre decimos en Movimiento Inteligente. La gente está tan acostumbrada a vivir en cotidiano con el malestar que practicar el bienestar no lo tiene en cuenta. Y realmente con un ratito hace la diferencia. Hace mucho la diferencia. Total, y mira que en estos días que entrevisté también a Gloria Martínez, también de Argentina, y contó una experiencia muy similar, ¿no? De que dio una clase, y luego la gente estaba sin palabras. Y quiero resaltar que la experiencia interna puede ser tan profunda y por lo tanto tan novedosa a las experiencias superficiales, impuestas, interventivas que estamos acostumbrados a tener, que muchas veces ni siquiera hay palabras para describirlas, pero que la impresión interna es tan grande que empieza a trasladarse a todo lo que haces. A medida, por supuesto, que mantienes una práctica constante, ¿no? Tampoco estamos diciendo que con una sesión vas a cambiar todo, ni mucho menos, pero esa disposición de sentirte nuevo, de sentirte más tú, pero diferente, tanto en lo físico como en lo emocional, como en lo mental y por supuesto en la apertura a la conciencia. Sí, y el valor agregado que tiene de la técnica de que no quede el bienestar en el mat, ¿no? Como tú nos decías cuando nos formábamos, que la vida no ocurre en forma horizontal, no estamos acostados todo el tiempo, ¿no? La vida ocurre en la verticalidad y entonces las miniclases, las imaginerías que otorga la formación te permiten trasladar eso al día, a lo cotidiano, porque cuando tú estás de pie, estás caminando por la calle, estás cocinando, estás doblando tu ropa, estás de pie, no lo haces acostado. Entonces, poder trasladar ese bienestar a la verticalidad es algo muy importante. Qué bonito, Silvia. ¿Hay algo más que quieras compartirnos, que quieras agregar? Bueno, yo siempre digo que para mí algo que no puedo dejar de mencionar es cómo me cambió el disfrute de la vida. Hay un antes y un después de la formación. Yo la volvería a hacer 1 y 1000 veces, porque en verdad había tantas cosas que no disfrutaba, que no veía, que no sentía, que no leía en la vida, ¿no? Y aprender a leer las sensaciones del cuerpo y a través del movimiento encarnar la conciencia en lo cotidiano, en todo lo vital que hacemos en cada día, en cada actividad, realmente es maravilloso, cambia la calidad de la vida. Qué bonito, Silvia, muchas gracias y bueno, invitamos a todos, estamos en la misión, ¿no? De que más y más personas tengan esta calidad de vida, tengan esta capacidad de disfrute, tengan esta salud, salir de los dolores, salir de la ansiedad, de la depresión, conectar con algo mucho más allá de verdad, no desde un pensamiento mágico, sino absolutamente anclado en nuestro cuerpo, incorporado y reescrito en nuestro sistema nervioso. Silvia, muchísimas gracias, me da tanta alegría verte, hablar contigo. Gracias a ti, Lea, realmente un placer como siempre, y bueno, realmente invito a toda la gente que nos está viendo a que sientan, a que se den este permiso de poder disfrutar la vida de otro modo y de transmitir este bienestar a los demás a través del desarrollo de la conciencia. Muchas gracias, Silvia. Bueno, y por supuesto que sigan a Silvia, aquí les dejamos también su Instagram para que la contacten por clases, bueno, en Buenos Aires y en todo el mundo, gracias a las sesiones online. Muchísimas gracias, Silvia, te mando un besote. Gracias a ti, Lea, abrazo. Chao.